Tras la retirada de Cincinato, parecía que Roma tendría un periodo de tranquilidad. Porque llevamos ya muchos años de conflictos tanto internos como externos. En Roma, patricios y plebeyos tirándose todo sobre la cabeza a la mínima ocasión. Y fuera, en el Lacio, los vecinos siempre al acecho y siempre preparados para intentar derribar a la loba. Pero ya sabes tú que la historia de la República Romana no se caracteriza por su tranquilidad, así que ha llegado el momento de hablar de uno de los episodios más importantes y más convulsos de la historia de la República de Roma, que marcarán su futuro y que nos marcarán a nosotros como herederos culturales de Roma que somos. Coge tu mejor toga porque hoy, en Roma Eterna, te voy a hablar de los decémviros, los magistrados que redactaron las 12 tablas, el cuerpo normativo más conocido e importante del derecho romano. Empezamos. Ya apetecía volver a hablar de la República, ¿verdad? Después de 2 programas de religión, el programa de aniversario, ya el cuerpo pedía un poco de República. Porque la historia de Roma es como una serie, lo tiene todo. Lo tiene todo, y este programa de hoy, que van a ser 2, he decidido dividir el contenido en 2, verás que está cargado de todo. Porque ya, poco a poco, nos vamos adentrando en momentos cada vez más apasionantes de la historia de Roma. Pero antes de nada vamos a hacer, como en las series, una recapitulación de lo que había pasado y de dónde estamos, así refrescamos un poco la memoria y nos reenganchamos a la historia, o bien, si es la primera vez que escuchas el podcast, te servirá como introducción. En Roma, los tribunos de la plebe llevaban un tiempo revueltos. Exigían que se pusiera fin a la arbitrariedad del poder consular. Querían que se aprobaran leyes que permitieran limitar ese poder. Las cosas en Roma mal, pero fuera no mucho mejor. Los vecinos siempre ahí, como te he dicho en la introducción, siempre a la mínima, oliendo la sangre de Roma. En el programa anterior de la República repasamos la historia de Cincinato, también llamado Cincinnager, que puso orden en todo esto, derrotó a los enemigos de Roma, ocupó el cargo durante solo 16 días y acto seguido dijo: ahí os quedáis, y se fue. Y dejó las cosas igual que estaban, los tribunos de la plebe peleando y los patricios seguían sin dar su brazo a torcer. Estaba cantado que la situación iba a explotar por alguna parte. Para que te sitúes cronológicamente, el programa anterior dedicado a la República, el de Cincinato, acabó en el año 458 a.C. y este empieza en el año 457, el año siguiente, en el que son cónsules Quinto Minucio y Cayo Horacio Pulvilo. En el interior, el run-run de los tribunos de la plebe por la aplicación de la ley seguía, y en el exterior las cosas parecían tranquilas, hasta que de repente los equos, mediante un ataque nocturno, tomaron la guarnición de Corbión. Se reunió rápidamente el Senado y los cónsules ordenaron reclutar levas. Ya sabes cómo va esto. Los tribunos de la plebe dicen: ey, un momento, no vayan ustedes tan rápido, señores cónsules, con esto de reclutar gente. Y todo apuntaba a que de nuevo la teníamos otra vez liada con el reclutamiento, la repetición, el eterno retorno de los problemas sociales en Roma. Pero de repente llegaron más malas noticias. Un ejército sabino había bajado a saquear los campos romanos y se dirigía a Roma. No había tiempo que perder, así que los tribunos facilitaron el alistamiento de tropas a cambio de que se aumentase su número a 10. Dijeron: bueno, vale, nosotros no obstaculizamos el reclutamiento, pero a cambio, ¿qué nos dais? Los patricios, como tampoco tenían mucho tiempo, mucho margen para negociar, dijeron: bueno, vale, aumentamos a 10, pero a cambio, que se celebren comicios ahora mismo y que ninguno de vosotros salga elegido. Aumentaremos el número a 10, ok, pero ninguno de vosotros será tribuno de la plebe. Porque ya habéis hecho varias veces la jugada de rata peluda de ser reelegidos los mismos, aunque en teoría no se podían repetir magistraturas. Los tribunos lo estuvieron pensando, dijeron: a ver, un momento, esto huele a trampa, esto huele muy mal. Pero hombre, si nos aumentan el número a 10, bueno, nosotros nos retiramos, que entren otros y adelante. Y así se votó,
y se aumentó el número de tribunos a 10. En el mundo real, fuera del relato fantástico que construyen nuestras fuentes antiguas, el número de tribunos de la plebe se elevó a 10 cuando el tribunado entró a formar parte de la Constitución romana, cosa que pasaría seguramente después de lo que te voy a contar en estos 2 programas. Una vez permitido el reclutamiento de tropas, los equos fueron derrotados y del ejército sabino no se tuvo noticia, no apareció. Vete a saber si la noticia de los sabinos atacando los campos romanos fue una maniobra con tal de aprovecharse del pánico para sacar rédito político. Eso sería pensar mal, y nosotros no somos mal pensados, ¿verdad? No lo somos. Al año siguiente, en el año 456, lo único que sucedió de interés es que, según Tito Livio, se empezó a disponer de qué se haría con la colina del Aventino, la colina famosa por ser el escenario en el que pasa gran parte de la trama de la serie de Roma de HBO. Pues esta colina en estos tiempos era bosque, era todo campo, estaba escasamente poblada porque se extendía fuera de las murallas, fuera del pomerium de la ciudad. En este punto del relato, Dionisio de Halicarnaso nos presenta a 2 personajes que Tito Livio no nos introduce hasta más tarde, hasta mediados del programa o final de este programa. Los nombres son Lucio Sicio, alias Rambo, ya sabrás por qué, y Lucio Icilio. Ambos son tribunos de la plebe, ambos son nombres muy importantes, guárdate estos nombres porque después serán muy importantes para el relato, y gracias a ellos, gracias al tesón de estos tribunos de la plebe, se consiguió que el Aventino, que hasta entonces, como te he dicho, estaba despoblado, se entregara a la plebe para que construyera así sus viviendas. Esto como hecho más remarcable del año 456. Vamos a saltar 2 años, vamos a ir al 454, año del consulado de Espurio Tarpeyo y Aulo Aternio, en el cual comienza la chicha, comienza lo bueno. Aquí el jamón del bueno. Los tribunos, por fin, se dieron por vencidos y se cansaron de estar pidiendo una y otra vez la aprobación de una ley de la cual tanto la gente como tú como yo nos habíamos olvidado ya de lo que se pedía en origen. Así que en lugar de estar pidiendo esa ley, tuvieron otra idea. ¿Qué tal si dejamos de lado los enfrentamientos entre patricios y plebeyos y planteamos la creación de un cuerpo de legisladores que fueran tanto de un lado como de otro, patricios y plebeyos, para redactar unas leyes que fueran útiles a ambos y que sirvieran para asegurar a unos y a otros el mismo grado de libertad? Básicamente lo que los tribunos estaban proponiendo era dejar de lado de una vez el derecho consuetudinario y poner por escrito las leyes para que nadie pudiera retorcerlas a su antojo. El derecho consuetudinario es el que emana de las costumbres. Un ejemplo muy rápido: yo tengo 2 hermanos y una hermana, somos 4. Pues en mi familia había una ley no escrita, fruto de la tradición, que decía que cuando un hijo cumplía los 18 años, mi madre se lo llevaba al bingo. A base de hacerlo, se convirtió en una ley, porque era la tradición, era ley. Hasta que llegué yo y le dije: mamá, yo al bingo no voy. Ponte como quieras, que yo al bingo no voy. Además, la costumbre decía que era el hijo quien pagaba, así que dije: no. Pues eso es derecho consuetudinario. No está escrito, pero se mantiene por la tradición. A los patricios les pareció buena idea designar un cuerpo de legisladores que, de una vez por todas, pusiera las cosas claritas y por escrito, pero ya no les pareció buena idea que hubiera plebeyos implicados, porque para los patricios solo los plebeyos podían dictar leyes. Mientras se resolvía esta pequeña discrepancia, se acordó enviar una delegación a Atenas para copiar las leyes de Solón y también para que tomaran buena nota de las costumbres y leyes de las demás ciudades griegas. Los enviados fueron Espurio Postumio Albo, Aulo Manlio y Publio Sulpicio Camerino. Es muy posible que esta delegación jamás existiera, pero imaginarse a esos romanos ahí, en tiempos de una Roma arcaica y modesta, muy lejos de esa Roma influenciada por el gusto oriental, esa Roma monumental, visitando las ciudades griegas, tomando apuntes, maravillándose con todo lo que estaban aprendiendo, es una imagen muy interesante.
Porque además ten en cuenta que mientras Roma estaba luchando con sus vecinos y luchando con ella misma, Atenas estaba viviendo su época dorada. Estamos en el 454, estamos en plena época de la Atenas de Pericles. Atenas era uno de los mayores centros culturales e intelectuales del mundo. Todavía faltaban años para que se acabara su edad dorada. Y ahí Roma dijo, si quieres ser el mejor, tienes que aprender del mejor. Y Roma decidió que para codificar el derecho debía fijarse en los griegos. Que después los romanos hicieron lo que les dio la gana, pero se echaron un buen viaje con todo pagado. Además, lo de fijarse en Solón no era casualidad. Solón fue quien introdujo la timocracia en Atenas. Esta forma de gobierno asignaba a cada ciudadano un papel en la política en función de la clase social a la que pertenecía. Y la clase social a la que pertenecía estaba ligada a la producción agraria. La palabra timocracia deriva de las palabras griegas timé, que significa honor, y kratía, que significa gobierno. Solón, además, le dio un meneo a Atenas e hizo reformas muy profundas. Estableció la Eclesia, la Asamblea Popular, y también estableció la Bulé, el Consejo de los 400 Ancianos. Estas dos cámaras, la Eclesia y la Bulé, aun con sus diferencias, por supuesto, nos recuerdan mucho a la Asamblea de la Plebe y al Senado, respectivamente. No se fijaron en todo lo que hizo Solón, porque entre sus reformas sociales abolió la esclavitud por deudas, detallito en el que los romanos enviados a Atenas no se fijaron, dijeron, no, ¿cómo? No me consta, no, pero si aquí pone que no pone nada, deudas, no, por deudas no me sale nada. Mientras esta gente estaba de viaje, en Roma la situación estaba tranquila hasta el año siguiente, el 453, en el que la peste y el hambre volvieron a arrasar la ciudad. El campo se quedó despoblado y la ciudad vacía. Cuentan que la mayoría de familias romanas estuvieron de luto, ya que de esta peste no se salvó nadie, ni los poderosos, hasta el Flamen de Quirino, Servio Cornelio y el augur Cayo Horacio Pulvilo murieron. El augur no lo vio venir. Además, murió uno de los cónsules de ese año, Sexto Quintilio Varo. No fue hasta el año siguiente, hasta el 452, cuando por fin volvieron los enviados de Grecia con ideas y planes para redactar las leyes. Los tribunos de la plebe presionaron para que todo se pusiera en marcha lo antes posible y consiguieron que en el año 451 se decretara la creación de una nueva magistratura especial, el decemvirato, cuyas decisiones serían inapelables. Eso implicaba que el poder dejaría de estar en manos de los cónsules y lo tendrían estos 10 hombres, estos decemviri, que es lo que significa el nombre. Piénsalo por un momento. 10 señores al mando de la República, durante un año o durante el tiempo que tardaran en legislar, sin que nadie les pudiera decir nada, ni apelar sus decisiones. ¿Qué podía salir mal? Según nuestras fuentes, los primeros decemviros fueron Publio Sestio, Lucio Veturio, Cayo Julio, Aulo Manlio, Publio Sulpicio, Publio Curiacio, Tito Romilio, Espurio Postumio, Tito Genucio y, por último, nuestro amigo Apio Claudio. Estos dos últimos, Tito Genucio y Apio Claudio, fueron elegidos decemviros como compensación, ya que si se hubiera mantenido la normalidad, les hubiera tocado ser cónsules ese año. También se eligieron, si te fijas, como decemviros a los que viajaron a Atenas, como recompensa por su misión y para que cundiera el gasto. No vayas a mandarlos allí para luego no incluirlos en el decemvirato, no seas tan cafre. El resto de nombres, según nos cuentan, fueron candidatos de consenso, que no fueron incómodos ni para patricios ni para plebeyos. Aunque aquí tampoco las fuentes se ponen de acuerdo. Unos dicen que solo había patricios, otros dicen que también había plebeyos, no se pone nadie de acuerdo. Eso sí, la presidencia del colegio de decemviros fue para Apio Claudio, que parecía otro. Apio Claudio, según nos cuentan, había cambiado y ahora contaba con el favor de la plebe. O sea, ¿te lo puedes creer? Yo flipo. Yo no me lo creo. Realmente lo que buscaba este hombre era la popularidad. Era un demagogo, siempre al acecho de cualquier oportunidad para arrimarse al árbol que más calentaba en ese momento, para poder quitarse la imagen de ese patricio cruel,
y terrible enemigo de la plebe que realmente era. Era un lobo con piel de cordero. Los 10 se iban turnando el poder. Cada 10 días administraba justicia uno de ellos y al que le tocaba en activo llevaba 12 lictores con sus respectivas hachas, mientras que el resto solo tenían uno cuando no estaban en activo. El sistema nos cuentan que iba bien, cuentan que administraban justicia con equidad y se entendían entre ellos a la perfección. Todo esto mientras trabajaban en las leyes. Las intenciones de los decémviros eran buenas y se habían tomado su misión de servir al Estado muy en serio. Parecía que por una vez algo iba a salir bien en la República, que ya tocaba, madre mía. Llevamos un montón de años y todo sale mal. Por fin un poco de tranquilidad, un poco de las cosas que salgan bien. Venga ahí. Una vez terminado su trabajo, tocaba exponer ante el pueblo las leyes plasmadas en 10 tablas. Convocaron al pueblo en asamblea y, deseando que estas leyes hicieran mejor a Roma, invitaron a todo el mundo a leer los textos que había en ellas. Y también dijeron, oye, si tenéis alguna enmienda, si creéis que se puede mejorar, se puede corregir algo, proponed lo que queráis. La intención era que las leyes de Roma fueran lo más consensuadas posible. Tampoco te creas tú que mucha gente pudo presentar objeciones a las leyes, porque no todo el mundo sabía leer, así que solo unos pocos pudieron leerse las leyes y pudieron realmente proponer cosas. Cuando ya no hubo más enmiendas, los comicios por centurias aprobaron las leyes de las 10 tablas, de las que Tito Livio nos dice que todavía en su tiempo constituían la fuente de todo el derecho público y privado de Roma. En el siguiente programa hablaré de las 12 tablas, ahora mismo solo hay 10, ya te contaré por qué. Te hablaré de las 12 tablas, intentaremos saber si podemos reconstruir algunas leyes que ahí había recogidas, porque no hay ninguna copia de las 12 tablas, todos son pequeños fragmentos, pequeños retazos y trabajo de recopilación, de investigación y de traducción de mucha gente que se ha dejado la vida en esto. Y te he dicho 10 porque tras la aprobación de estas 10 tablas faltaba muy poco para los comicios, unos comicios en los cuales los decémviros deberían dejar su paso a las magistraturas normales de la República. Y empezó a esparcirse un rumor, no sabemos de dónde, empezó a correr el rumor por Roma de que faltaban 2 tablas, que el trabajo no se había completado, que hacían falta 2 tablas más para compilar el derecho romano, que eran, las leyes que faltaban súper importantes. Así que, vaya por Dios, había que elegir decémviros de nuevo. Vaya. En este punto algunos ya empezaron a sospechar, pero en el fondo, como todo iba bien, como gobernaban con justicia, iban haciendo el trabajo, la gente no tenía motivos fundados para desconfiar de los decémviros. Y además lo habían hecho tan bien que la plebe no echaba de menos a sus tribunos. Desconozco el origen de la expresión segundas partes nunca fueron buenas, pero quiero imaginar que empezó aquí, con esto de los decémviros, porque los decémviros sufrieron el síndrome que yo le llamo Gran Hermano. Me explico. Gran Hermano, el programa de televisión, porque cuando emitieron el primer programa de Gran Hermano, en España por lo menos, la gente, yo incluido, lo vimos con curiosidad. Estábamos todo el mundo enganchados. Los concursantes no sabían a lo que iban, estaban viviendo una experiencia lo más pura posible. Mientras que en ediciones posteriores, esa magia se había perdido. Al menos para mí, en mi opinión personal. Pues aquí igual. Los primeros decémviros, al estar abriendo un camino, cumplieron su tarea con justicia, con ganas de hacer las cosas bien. Pero los que vinieron después, al saber lo que se iban a encontrar y lo que podía esperarse de ellos, iban con otras intenciones. Los que se querían presentar al cargo iban a por todas, haciendo campaña a todas horas, saludando a todo el mundo, pidiendo el voto a esos mismos plebeyos a los que luego odiaban en privado. Y de entre ellos, el que más destacaba haciendo campaña era el propio Apio Claudio. Su objetivo estaba claro, volver a ser decémviro. Y la estrategia a seguir, desacreditar a los candidatos más fuertes. Lo que hacía Apio Claudio era apoyar a los que tenían poco peso para poder congraciarse con la plebe. Esta actitud levantaba sospechas entre sus propios colegas, ya que todavía era decémviro, no se había acabado su mandato. Pero nadie le dijo nada, nadie le reprochó su actitud
y se continuó con normalidad hasta que sus colegas decémviros, reunidos en secreto, le encargaron presidir los comicios, ya que era el miembro del colegio de decémviros de menor edad, y además, el presidente de los comicios no podía ser elegido, ya que no se podía nombrar a sí mismo. O eso pensaban ellos, porque la alineación titular de los decémviros para la temporada 450 a.C. fue la siguiente: Marco Cornelio Maluginense, Marco Sergio, Lucio Minucio, Quinto Fabio Bibulano, Quinto Petelio, Tito Antonio Merenda, Cesón Duilio, Espurio Opio Cornicen, Manio Rabulello y Apio Claudio, que tuvo el cuajo de nombrarse a sí mismo decémviro tras excluir a candidatos ilustres como el propio Cincinato o a su tío paterno Cayo Claudio. Lo que hizo Apio fue rodearse de 9 colegas de perfil muy bajo que no le harían sombra ninguna, y se quitó la careta. En las idus de mayo del 450, el 15 de mayo, tomaron posesión los nuevos decémviros, y ya el primer día dejaron claras sus intenciones. Todos los decémviros, los 10, se presentaron en público con 12 lictores cada uno, con sus hachas dentro de la ciudad. 120 lictores llenaron el foro, justificándose ellos diciendo que no procedía que no llevaran las hachas, ya que los decémviros eran la autoridad absoluta de Roma. De repente y por los jajas, Roma se encontró gobernada por 10 reyes. Un hecho que en un primer momento hizo cundir el pánico entre patricios y plebeyos, aunque poco a poco el terror, como siempre, fue cayendo más del lado de la plebe, porque los decémviros no se atrevían con los patricios, y por contra se cebaban con la plebe. Las sentencias estaban amañadas. Si alguien quería recurrir, recibía una paliza. La monarquía parecía asentarse de nuevo en Roma, multiplicada por 10, y parecía que por tiempo ilimitado, ya que se rumoreaba que habían pactado no convocar elecciones y mantenerse en el cargo indefinidamente. Los plebeyos, como en tiempo de los reyes, tenían la esperanza de que los patricios, el poder, hiciera algo. Pero los patricios odiaban a los decémviros, sí, pero es que odiaban más a los plebeyos. Pensaban que se había llegado a esta situación gracias a las ansias de libertad de los plebeyos. Creían que, en el fondo, se merecían lo que les estaba pasando. Seguramente dirían algo como: ahora a disfrutar lo votao. Esperaban que, viviendo esta situación, los plebeyos acabaran echando de menos a los cónsules y al antiguo orden. ¿Queríais leyes por escrito, plebeyos? Pues ahora las vais a tener tatuadas. El año fue pasando y se fueron sucediendo las cosas tiranas de manos de esta gente, y ya se habían añadido 2 tablas más a las 10 del año anterior. Si se votaban esas leyes, ya no había razón alguna por la cual el Estado tuviese necesidad de mantener el decemvirato, así que se iba dilatando la votación de las leyes. Cuentan que los decémviros iban escoltados por jóvenes patricios que se dedicaban a robar a la plebe, entrar en sus casas, matar a la gente si se resistían, y se repartían sus posesiones. Según parece, se había instaurado el terror en Roma. La gente esperaba que se convocasen comicios lo antes posible, y no se habían olvidado de los tribunos. Querían recuperar el poder tribunicio. Pero se acercaba la fecha del final del mandato, y no se convocaban comicios, y tampoco se votaban las leyes. ¿Qué está pasando? Los decémviros tenían poder absoluto y nadie les decía nada. La gente lo comentaba en privado y era un secreto a voces. Parecía que se había dado un golpe de estado. Llegó el 15 de mayo del año 449 y no se había designado ningún magistrado para suceder a los decémviros. Decémviros que a partir de esa fecha eran, según la ley, simples particulares. Pero a ellos les dio igual. Se presentaron en público como si repitieran el cargo, y ahora ya no había ninguna duda. Se había dado un golpe a la República y la tiranía
estaba ahí, delante suyo, en el foro, presentándose tranquilamente. Me resulta muy interesante este relato, porque lo que nos cuentan es que la gente dio por perdida para siempre la libertad. Lo aceptaron y punto. No había un libertador ni parecía que fuera a verlo. ¿Hasta qué punto la sociedad es capaz de aguantar atropellos hasta alzarse contra un gobierno ilegítimo e injusto? Nos cuenta que los decémviros iban escoltados por unos patricios que hacían del asesinato su día a día. ¿Dónde está el punto de no retorno? Ese momento en el que hace clic dentro de la gente y le hace empuñar las armas contra una tiranía flagrante como esta. En el reinado de Tarquinio, por ejemplo, fue la violación de Lucrecia. Aquí veremos que no es algo muy diferente a lo sucedido entonces, pero sirve como reflejo de sociedades posteriores. ¿Hasta qué punto es capaz de aguantar una sociedad hasta que no tengan nada que perder? Yo dejo ahí la reflexión porque es un tema profundo y muy interesante. El ambiente en Roma era de tristeza, la gente estaba desmoralizada. Hacía tiempo que el Estado no funcionaba con normalidad, el Senado no se reunía, y los vecinos del Lacio empezaban a despreciar a Roma. Estaban indignados por ser dominados por un pueblo donde no existía libertad, un pueblo que no era capaz de levantarse contra la tiranía. Así que, ni cortos ni perezosos, los vecinos vieron el filón, olieron la sangre de la loba, y se lanzaron a acabar de una vez por todas con su imperialista vecina. Los primeros fueron los sabinos. Un gran contingente hizo una incursión en territorio romano, devastando todo lo que encontraban y saqueando todo cuanto pudieron llevarse, tesoros, animales, personas incluidas. Acto seguido acamparon en Ereto y esperaron. Confiaban con que a Roma le costaría reclutar soldados, dada la situación política, y esperaron. Si no era suficiente con esto, las malas noticias no acaban aquí. Mensajeros de Túsculo llegaron a Roma informando que los equos, desde el otro lado, tras acampar en el Álgido, estaban saqueando territorio de Túsculo. De repente Roma tenía dos frentes abiertos. Y los decémviros ante esta situación estaban un poco acojonados. Así que, a pesar de que hacía mucho tiempo que no se reunía, decidieron consultar al Senado. Hicieron llamar a los senadores a unas sabiendas, que les iba a caer la bronca del siglo y les harían responsables de todo, e intentarían derrocarles. Pero oye, había que reunir al Senado porque la situación lo requería. Los enemigos se alzaban contra Roma. El pregonero en el foro empezó a llamar a los senadores e hizo que la plebe se preguntase extrañada qué habría ocurrido para que volviesen a una práctica que había estado en desuso tan largo tiempo. Irónicamente, la guerra hizo que en el fondo los romanos se alegraran, porque se había recuperado la tradición republicana de reunir al Senado. El problema es que ningún senador se presentó, ninguno. Los decémviros, solos en la curia, recibían de su propia medicina. Este desplante de los senadores era un mensaje claro. Unos particulares no tenían potestad para convocar al Senado. Es más, no es que no fuera ningún senador, es que no había nadie en la ciudad. Ningún senador estaba casi. Se habían ido todos a sus tierras a ocuparse de sus asuntos. Algunos decían, bueno, si estoy lejos, esto no me salpica. Cuanto más me aleje de los tiranos, mejor. Los senadores habían puesto pies en polvorosa. Se les enviaron alguaciles a sus casas para exigirles el motivo de este desplante y para que acudieran al día siguiente. Pues los decémviros dijeron así, pues mañana vamos a hacer sesión y quien no se presente, a ver qué pasa, a ver qué va a pasar. La gente estaba a la expectativa, tenía esperanzas de que este desafío de los senadores fuera la chispa que encendiera la mecha de la rebelión contra estos decémviros. Pero sus esperanzas se desvanecieron rapidísimo, pues al día siguiente se presentaron muchos senadores, más de los que los propios decémviros se imaginaron, para que la sesión del Senado pudiera llevarse a cabo con normalidad. Con normalidad, pero no con tranquilidad, porque esa sesión fue de todo menos tranquila. El senador Lucio Valerio Potito, fantástico nombre que ya he mencionado alguna vez, fantástico, pidió la palabra para hablar acerca de la situación política del Estado. Cualquier senador
podía proponer como punto prioritario en una sesión del Senado una moción de emergencia para hablar sobre la situación de la República. Pero los decémviros se negaron y le dijeron a Potito que tuviera cuidado. Ten cuidado con lo que hablas, Potito, porque igual te caes. Esto encendió el tumulto, se volvió todo el mundo loco, porque Potito respondió que si no se le dejaba hablar en el Senado, saldría al foro y hablaría a la plebe directamente. Acababa de empezar la sesión y ya estaban todos a gritos. Marco Horacio Barbato pidió calma y tomó la palabra. Senadores, silencio, senadores, un poco de calma, por favor. Creo que quien debería andarse con cuidado aquí sois vosotros, que os presentáis ante nosotros como si fuerais 10 tarquinios. Tened muy presente que si Roma no toleró la tiranía de un rey ni la de sus hijos, menos va a tolerar la de simples ciudadanos. ¿Nos prohibís hablar en la curia? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué poder legal tenéis para privar de la palabra a Valerio o a cualquiera de nosotros, senadores? ¿No fuisteis nombrados jefes del Estado para un año? ¿No acabó el tiempo de vuestro mandato? Hablaremos en el foro, vaya si lo haremos, ya que si unos simples ciudadanos privados como sois vosotros pueden convocar al Senado, no veo por qué alguien como yo, que no ostenta ningún cargo, no puedo convocar al pueblo en asamblea. Venís aquí a informarnos sobre la guerra contra los sabinos como si Roma no padeciera ya una guerra en sus propias entrañas. Una guerra declarada por aquellos que fueron elegidos para legislar en contra de los legislados. Unos legisladores que, irónicamente, no han dejado ni rastro de legalidad en la ciudad. Han suprimido las elecciones, las magistraturas anuales, la sucesión del ejercicio del poder. Unos legisladores que, pasado su plazo de mandato, se pasean por Roma con los fasces como si fueran los reyes de Roma. No olvidéis nunca, ciudadanos privados que sois, que Roma no expulsó a los reyes porque fueran reyes. Actualmente todavía recordamos con cariño a la mayoría de ellos, como a Rómulo o a Tarquinio Prisco, a quien desgraciadamente se le dio tremendo hachazo. Roma expulsó a sus reyes porque el pueblo perdió el miedo a la tiranía y se levantó. Y ahora mismo, senadores, el pueblo de Roma le está perdiendo el miedo a la tiranía de los 10 tarquinios, que no son reyes, no son jefes del Estado ni son nada. Los decemviros recibían este chorreo histórico, rodeando al senador Horacio, gritando que lo iban a tirar por la roca Tarpeya si no se callaba. Me extraña que no hubieran salido ya las dagas a pasear, porque la cosa estaba tensa, pero tensa. Los decemviros estaban completamente desbordados. Tuvo que intervenir Apio Claudio para calmar las cosas a su manera, Silencio, silencio. A ninguno de vosotros, señores senadores, privaremos de la palabra siempre que hable en el momento que le corresponde. Rechazaremos a quienes se muestren insolentes y se levanten antes de ser llamados. Así que no os irritéis. Permitiremos hablar a todos los que quieran expresar su opinión en su turno y de acuerdo con la antigua costumbre y orden, si os centráis en lo que hay que deliberar. Pero nada fuera del tema que estamos tratando hoy. Tenemos el poder, recibido del pueblo, de contener a los que promueven desórdenes, Marco Horacio. Desde que nos otorgaron por votación el poder consular y el tribunicio, y su duración no ha terminado, pues no fuimos designados para un año ni para ningún otro tiempo determinado, sino hasta que establezcamos toda la legislación. Una vez hayamos llevado a cabo cuanto tenemos en mente y ratificado las restantes leyes, entonces renunciaremos al poder y daremos cuenta de nuestras actuaciones a quienes de vosotros lo deseen. Pero mientras tanto, no reduciremos ni nuestro poder consular ni el tribunicio. Respecto a la guerra, os pregunto, ¿qué actuación es necesaria para rechazar a los enemigos lo más rápido y mejor posible? Pido que avancéis y digáis vuestras opiniones, primero, como de costumbre, los ancianos, luego los de mediana edad
y finalmente los más jóvenes. Pero ruego, senadores, que solo se hable de este asunto. Avisados están. Y llamó primero a su tío, Cayo Claudio, que suplicó a su sobrino, suplicó por los manes de su padre que tuviese presente los lazos de la sociedad en que había nacido y abandonase ese supuesto pacto criminal que había hecho con sus colegas. Le intentó pedir que velara por el bien del Estado, que tuviera cuidado, porque la violencia solo engendra violencia, una violencia que tendría unas consecuencias inimaginables para la República. Cayo Claudio consiguió que el Senado decidiera no emitir ningún decreto. Con esto, los senadores consideraban a los decemviros simples ciudadanos particulares, y acto seguido hablaron de nombrar un interrey. ¿Recuerdas los programas de la monarquía? Muerto un rey, se nombraba un interrex que se encargaría del nombramiento del siguiente rey. Pues aquí pasaría algo parecido. Se hablaba de nombrar a un interrex para que recuperara la normalidad y trajera de vuelta las magistraturas republicanas. Cuando parecía que todo se volvía en contra de los decemviros y empezaba a tambalearse el chiringuito decemviral, intervino Lucio Cornelio Maluginense, excónsul y hermano del decemviro Marco Cornelio. Senadores, senadores, ¿soy el único que está preocupado por nuestros vecinos que empuñan de nuevo las armas contra nosotros? No entiendo vuestro comportamiento, de verdad. No lo entiendo. Y lo entiendo menos de quien aspiraba hasta hace poco a ser decemviro. Sí, os estoy mirando a vosotros, no rehuíais la mirada. Vosotros, que os rasgáis las vestiduras y habláis de libertad, cuando llevamos aquí meses de decemvirato y nadie ha cuestionado la legitimidad de los magistrados. Pero ahora los sabinos y los ecuos están casi a nuestras puertas y de repente, por un influjo de Júpiter, se os enciende la llama de la libertad. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Tenéis muy claro que los decemviros son unos tiranos, pero yo no estoy tan seguro. ¿Quién ha dicho que su cargo expiraba el 15 de mayo? ¿Quién? ¿Quién ha dicho que fuera una magistratura anual o que su magistratura se extendería hasta que se votaran las leyes? Que yo sepa, oye, que igual estoy equivocado, pero que yo sepa, las 2 nuevas tablas todavía no se han votado. Propongo que primero nos centremos en la guerra y después los asuntos del Estado sean lo primero que se debata. Pero primero, por favor, asegurémonos de si la información que nos traen de Túsculo es cierta y destruyamos a nuestros enemigos. Los senadores más jóvenes estuvieron a puntito de morder el anzuelo. Pero de nuevo, Valerio y Horacio, 2 nombres que van a salir durante todo el programa, se levantaron de sus asientos y a gritos pidieron que se les permitiese hablar de la situación política. Y otra vez el alboroto, otra vez la bronca. Apio Claudio, consciente de que la situación estaba a un pequeño error de írsele de las manos, pidió calma y envió un lictor a intimidar a Valerio y hacer que se callara. Se podía haber llegado fácilmente a las manos, pero una vez más, la conciencia de clase que tenían los senadores prevaleció sobre las ansias de libertad. No olvides que todavía los patricios estaban de uñas con los tribunos, y el decemvirato había puesto fin a la magistratura de los tribunos de la plebe. Así que, por odio a la plebe, los patricios casi preferían que las cosas estuvieran tranquilas y que los decemviros, llegado el momento, abandonasen el cargo más adelante, voluntariamente. Si las cosas se hacían con calma, sin revueltas, de manera moderada, y los cónsules, al recuperar la normalidad, actuaban de manera honesta y tranquila, quizá la gente se olvidaría de los tribunos de la plebe y no haría falta restaurar la figura del tribunado de la plebe. Cosa que si había una revuelta popular violenta, sería lo primero que se pediría. Así que de manera mágica, calmada la trifulca en la curia, se decretan levas sin oposición del Senado. La gente, al no poder apelar, obedeció y se pudo proceder al reclutamiento sin ningún problema.
Una vez reclutado el ejército, los decémviros principales, Quinto Fabio y Apio Claudio, se repartieron el mando de los ejércitos. Los decémviros eran iguales en cuanto a reparto de poderes, pero estos dos, Quinto Fabio y Apio Claudio, eran los cabecillas, los que manejaban el cotarro. Y más Apio Claudio que Quinto Fabio. Se decidió que la brutal falta de compasión de Apio a la hora de reprimir cualquier conato de rebelión le iría bien a la ciudad, así que se quedó con un contingente de tropas apoyado por Espurio Opio dentro de la misma, mientras que a Fabio se le encargó la misión de derrotar a los sabinos. Fabio sería ayudado por los decémviros Manio Rabulello y Quinto Petelio. Marco Cornelio fue enviado al Álgido, donde estaban los equos, con la ayuda de Lucio Minucio, Tito Antonio, Cesón Duilio y Marco Sergio. Es posible que te estés viendo venir qué va a pasar en las campañas militares. Nada que no haya sucedido ya. Los soldados odiaban a los decémviros, así que era de suponer que evitarían por todos los medios posibles que se produjese un triunfo bajo su mando. Los soldados se dejaban vencer, para deshonra suya, pero por encima de todo, y era lo importante, para deshonra de los decémviros. Como no podía ser de otra manera, los ejércitos romanos fueron derrotados por los sabinos en Ereto y por los equos en el Álgido. El desastre fue total. El ejército de Ereto se retiró en plena noche y acampó en un lugar elevado entre Fidenas y Crustumeria. Del otro ejército, el que estaba en el Álgido, no quedó ni el campamento. Las tropas fueron despojadas de todo y los soldados acabaron en Túsculo intentando sobrevivir como refugiados. Tito Livio dice que fueron despojados de todo su material, así que me imagino que acabarían llegando a Túsculo desnudos o casi desnudos. Cuando las noticias de lo ocurrido llegaron a Roma, cundió el pánico. El Senado decretó el estado de alerta y ordenó que todos aquellos que tuviesen edad de llevar armas vigilasen las murallas y montasen guardia ante las puertas de Roma. Acordó también enviar armas a Túsculo para equipar de nuevo a los soldados y que el ejército acampado cerca de Fidenas entrase en territorio sabino para así tomar la ofensiva y disuadir a los sabinos de atacar Roma para hacer que no se acercaran por lo menos a la ciudad. El ánimo de las tropas que estaban en Fidenas estaba por los suelos. Obviamente, es el escenario perfecto para que se cueza la rebelión, así, chup chup, que se vaya cociendo, y el primero en plantearla, el primero en mover las cosas fue el legado Lucio Sicio, del que te hablé antes, que era tribuno, pues ahora es legado de la legión. Lucio Sicio, cuyo nombre completo se nos dice que era Lucio Sicio Dentato, era un héroe de guerra, pero no un héroe de guerra y ya. Lucio Sicio era una mezcla entre Rambo, el Capitán América, Bruce Lee y Chuck Norris. Este tío era el Aquiles romano. Encontramos referencias a él y a su hoja de servicios, tanto en Plinio el Viejo como en Dionisio de Halicarnaso. Me voy a detener un momento en la figura de este señor, porque es que era una máquina de matar. Dentro de un tiempo dedicaré un programa a este hombre, a los soldados ilustres. Haremos diferentes series muy chulas que tengo pensadas, ya verás. Pero voy a hacer una breve reseña de su vida. Este señor fue tribuno de la plebe en el 454 y en este momento del relato tiene unos 60 años. Pero ya sabes que el demonio sabe más por viejo que por demonio, y este señor, Lucio Sicio, no había perdido ni un ápice de su fiereza. Según cuentan, empezó su carrera militar a los 17 años y durante sus más de 40 años de servicio participó en 120 batallas. Fue herido 45 veces y se jactaba que ninguna de ellas había sido por la espalda, todas de frente. Y además, 12 de ellas fueron el mismo día. ¿Recuerdas cuando Herdonio tomó el Capitolio y exigió la liberación de los esclavos? Pues en esa batalla, Lucio Sicio fue herido 12 veces. Y ahí está, el tío aguantando. También nos cuentan que mató, a lo largo de su carrera, a unos 300 soldados enemigos. Según Dionisio, recibió un montón de condecoraciones. 14 coronas cívicas, 3 coronas más por haber subido el primero a las murallas enemigas en asedios, 8 coronas por batallas campales, 83 collares de oro, 160 brazaletes de oro
18 lanzas y 25 guirnaldas. Pero la más importante de todas las coronas que recibió, y eso nos lo cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural, fue la corona graminia, también llamada obsidionalis. Esta corona es la más alta condecoración militar romana, y en toda la historia se concedió únicamente a 9 personas. Ojito ahí, ¿ante qué tipo de personaje estamos? En un futuro programa sobre las condecoraciones militares romanas entraré en más detalles sobre todo esto, pero para que te hagas una idea, la corona graminia estaba reservada a generales o comandantes cuyas acciones en combate habían salvado a un ejército entero. Y no era concedida por los superiores, era concedida por el ejército que había sido salvado como muestra de agradecimiento. Y ya para cerrar este tema de las condecoraciones, te voy a decir los 9 nombres, para que no nos quedemos con la intriga, los 9 nombres que recibieron esta corona en toda la historia de Roma. El primero, Lucio Sicio. Después también la recibió Publio Decio Mus, el de la Devotio que interpretó Sergio Mena, el que se sacrificó. Este recibió 2, una de sus tropas y otra de las tropas que rescató. Fabio Máximo también recibió la corona gramínea por evitar que Aníbal tomara Roma. Marco Calpurnio Flama también la recibió. Publio Cornelio Escipión Emiliano también. Neo Petreio Atinas también. Lucio Cornelio Sila. Quinto Sertorio, que siempre estará en nuestros corazones. Y el último nombre, te dejo unos segundos para que tú lo digas, a ver si lo adivinas. Efectivamente, Augusto. Augusto también recibió la corona gramínea, pero no como algo militar, sino que la recibió del Senado como agradecimiento político. Una vez repasada la hoja de servicios de este señor, Lucio Sicio, era un ejército en sí mismo. Este señor tenía 2 velocidades, caminar y matar. Me lo imagino físicamente moreno, con la piel oscura por el sol, de los días de marcha, con 1001 cicatrices en la cara y en el cuerpo, y con la mirada de alguien que se toma chupitos de garum con la muerte, con la voz áspera y con unas manos que de un guantazo te enseña latín. La historia de este hombre es fascinante, porque además, según Dionisio, cuando quedó libre del servicio militar debido a su edad, voluntariamente se reenganchó para luchar contra los ecuos y formó una cohorte de octogenarios, de ya veteranos del ejército que habían cumplido su servicio y que le seguían por lealtad. Ríete tú de los mercenarios de los Expendables de Stallone. ¿Por qué no hay una película de este hombre? ¿Por qué? Es que lo tiene todo. Pues este señor, que en tiempos de paz, cuando fue tribuno de la plebe, era feroz defensor de la igualdad entre patricios y plebeyos, fue dejando caer entre la tropa que igual habría que hacer algo, que igual habría que trabajar en la restauración del tribunado y en una posible nueva secesión de la plebe, que las cosas iban muy mal y había que dar un giro, había que dar un golpe de timón. Alguien se fue de la lengua, alguien se chivateó y los decémviros se enteraron de los planes y dijeron, bueno, tú vas por este camino, pues te vamos a matar. Y ordenaron asesinarlo. Se culpó de esto a Apio Claudio personalmente, pero él no estaba allí en ese momento y tampoco nos lo dicen. Luego hay autores que lo insinúan, pero tampoco dejan claro si realmente estuvo Apio Claudio implicado. Seguramente Apio Claudio no tendría ningún problema en pasarse por la piedra a este señor, pero en este momento no lo tenemos claro. Yo me inclino a pensar que fue el decémviro Fabio, que es quien estaba ahí, quien ordenó el asesinato. Y para llevarlo a cabo, ordenaron a Lucio Sicio hacer un reconocimiento del terreno colindante para ver si podían establecer otro campamento un poco más allá dentro del territorio enemigo. Y no fue solo, fue acompañado, según Tito Livio, por otros 25 soldados, pero según Dionisio, que había cenado bien esa noche a la hora de escribir el relato, fueron 100. Fueran los que fueran, 25, 100, imagínate ser tan temido, imagínate ser tan perro de guerra viejo y peligroso como para que te envíen a 25 o a 100 soldados para matarte, únicamente para matarte. Es una fantasía de historia, es Kill Bill versión romana. Pues ahí se fueron, ya fueran 100, fueran 25, fueran 200, se fueron a buscar nuevos terrenos en los cuales asentar un campamento y cuando ya habían avanzado lo suficiente y llegaron a una zona escarpada, angosta, difícil de atravesar por un caballo, los conjurados se dieron la señal unos a otros e hicieron un grupo compacto para, en bloque juntos, matar a Sicio sin darle la ocasión de defenderse. Pero uno de sus sirvientes, al que todo le olía francamente mal,
le explicó a Sicio sus sospechas. Le dijo: mire, señor, creo que le quieren dar Matarile. Él comprendió que estaba en un terreno muy desfavorable, en un lugar muy complicado para maniobrar. Por ejemplo, no le era posible cargar a caballo. Así que saltó y, en pie sobre la colina, para no ser rodeado por ellos, esperó a los asesinos. Venid. Venid a por mí, pero con la cara destapada. En un primer momento se lanzaron todos contra él, a lo loco, pero Lucio Sicio se cargó a 15 e hirió a otros 30, según las cuentas de Dionisio, que al ser más espectaculares a mí me molan más. O sea, se llevó por delante este señor a 15 y dejó medio lisiados a 30. En ese momento los atacantes dijeron: espérate, que cuerpo a cuerpo no vamos a hacer nada. Cuerpo a cuerpo lo tenemos un poco imposible. Así que lo que hicieron fue colocarse a distancia y le empezaron a tirar de todo. Jabalinas, piedras, palos, cadáveres, de todo, hasta que acabó muriendo. Lucio Sicio, por las diferentes heridas, también incluso le tiraban piedras enormes desde arriba, y de ese modo murió el considerado por muchos el mejor y más valiente soldado de toda la historia de Roma, en una escena que nos recuerda a la heroica defensa de Roma por parte de Horacio Cocles, la cual te conté unos programas atrás, pero en este caso no pudo derrotar a sus enemigos. Lucio Sicio murió peleando como un león. Los que sobrevivieron llevaron al campamento la noticia de que habían caído en una emboscada enemiga y que Sicio había muerto heroicamente defendiendo a sus compañeros. En un primer momento la gente se creyó la historia de la emboscada. Imagínate cómo volvieron los demás, hechos polvo y con heridas. Todo encajaba, aquí ha habido un ejército que los ha pasado por encima. Sicio se resistió hasta el último aliento y se llevó por delante a todos los que pudo. Pero sucedió algo que convierte este programa, Roma Eterna, en un capítulo de CSI. Así que ahora, Roma Eterna se convierte en CSI República Romana. Informe del forense de la República Horatius Magnificus. El caso de Lucio Sicio me hizo despertar sospechas desde el principio. Un héroe, una leyenda del ejército romano, muerto en una emboscada. Ya desde que llegué al lugar del crimen empecé a arrugar la nariz. Nada encajaba con la versión de los testigos. Estos me contaron que habían sido emboscados por un ejército enemigo, pero no hay ningún lugar en el que esconderse. El crimen sucedió en una colina desnuda y escarpada. Esto fue lo primero que me hizo sospechar de que aquí había algo raro. Un reconocimiento un poco más exhaustivo del terreno confirma mis sospechas. Aquí no ha habido emboscada alguna. No hay huellas de caballos. No hay rastro de ejército enemigo. Solo las huellas que hemos dejado al venir aquí. La emboscada solo se podía haber llevado a cabo mediante un ataque aéreo con un helicóptero Black Hawk de último modelo equipado con misiles y ametralladora, pero todavía no se han inventado. Pero lo que nos da la prueba definitiva es el examen de los cadáveres. Lucio Sicio, varón, 60 años, heridas múltiples de origen muy diverso, piedras, jabalinas, espadas. Su sirviente presenta la misma tipología de heridas, mientras que el resto de cadáveres solo tienen heridas de espada. Además, la posición en la que me encuentro a los cadáveres sugiere que murieron mirando a Lucio Sicio. Conclusión: la traición no venía de fuera, la traición venía con él. Cuando los compañeros de Lucio Sicio volvieron al campamento e informaron de lo que se habían encontrado, gran parte del ejército se amotinó contra los decénviros, porque ¿qué clase de generales actúan así? ¿Qué clase de generales ordenan asesinar a sus soldados? Y más a una leyenda como era Lucio Sicio. Las tropas exigían la cabeza de los responsables, exigían que se les entregara a los asesinos, exigían que se cumpliera la ley militar, y si no, amenazaban con ir a Roma para informar de que los decémviros ya no tenían honor y que mataban a sus propios soldados. No nos cuentan cómo, pero parece ser que la situación se medio arregló, se pudo celebrar un funeral digno de una leyenda, digno de un héroe de Roma como Lucio Sicio,
Pero desde ese momento, gran parte del ejército que estaba acampado ahí se declaró enemigo de los decémviros y juró vengarse. La situación estaba a un pequeño empujón a que sucediera algo, una muestra de tiranía más, de encenderse la mecha de la libertad, de la rebelión, de que la gente se volviera a amotinar y se volviera a secesionar. Pero eso es algo que veremos en el siguiente programa, porque los hechos son tantos que he decidido dividir el contenido en dos. Este primero, sobre el ascenso de los decémviros, sus actos y primeras muestras de tiranía, y el siguiente, con el acto final, la canallada final, su caída y su juicio, porque los decémviros fueron juzgados por sus actos. Pero ahora es momento de honrar la memoria de Lucio Sicio, quedándonos en sus funerales como última escena del programa. Soldado, legado, héroe de la República, que murió traicionado por sus generales, asesinado por sus ideas, y cuya muerte supuso un primer paso en el camino de Roma para recuperar su libertad. Uf. Vaya programa, ¿eh? Uf, vaya programa. Espera, me vas a disculpar un momento. Voy a hacer una cosa. Ahora vengo. No sé si escuchas algo diferente. Yo intentaré limpiarlo, pero necesito poner el ventilador, porque es que si no me muero. Hace un calor ya. Hace un calor que es que me quedo aquí, un día de estos me quedo pajarito aquí grabando Roma Eterna. Y voy a beber agua, como es costumbre. Un momento, por favor. Please stand by. Porque un día de estos voy a dejar de tuitear, voy a dejar de decir cosas en las redes sociales y la gente, ¿dónde está Iván? ¿Qué ha pasado? Que dijo que iba a grabar y no volvió. Y meses después se encontró su cadáver, un esqueleto en el teclado así, todo muñeco, así, que murió de calor mientras grababa un programa. Y vaya programa intenso, ¿eh? Yo me he visto con una intensidad, con unas ganas ahí, porque es que hacer el podcast es mi recreo, es mi chiqui park. Hacer el podcast, yo lo siento. Sí, me repito mucho, pero es que lo siento así. Estas 2 semanas en el trabajo han sido muy duras. Y venir aquí, bueno, venir aquí como si viniera a algún sitio, ¿no? Ponerme a hacer el podcast, grabar y hacer esto es como un spa mental en el que refugiarte y hacer cosas que de verdad te gustan. Y es algo que me regenera por dentro, la verdad, el podcast me regenera. Y este programa ha sido complicado de hacer porque es un tema muy contundente, hay mucho tema, lo he tenido que dividir. He estado tentado incluso a dividirlo en 3, pero se ha quedado en 2. No sé cuánto quedará de programa. La grabación supera las 2 horas, te lo digo. Así, con sinceridad, la grabación supera 2 horas. No sé cuánto se quedará de la edición, porque ya sabes, voy quitando cosas que repito, cosas que digo mal, ruiditos extraños. A veces pasa que tú hablas y no eres consciente, pero cuando te escuchas hay chasquidos, hay cosas que hace tu cuerpo, tu boca, que dices, ¿esto soy humano? ¿O soy de otro planeta? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esos ruidos los hago yo? ¿Cómo? Y desde que me edito a mí mismo con el programa, comprendo mucho a Sergio cuando edita a los colaboradores, cuando edita estas cosas. Dices, uff, lo que ha debido pasar conmigo, Sergio, pobre. Madre mía. Y voy a beber de nuevo, porque tengo la boca seca, que parezco aquí un camello del desierto. Madre mía, qué calor hace.
Y en esta sección de hoy tenemos que hablar de un tema que me reí mucho el otro día, madre mía. Qué harto a reír. Puse en Instagram una publicación para publicitar el programa anterior, el del culto doméstico. Y puse, mañana a las 5, culto doméstico, tal. Una historia. Y me contestó gente, pero bastante gente, ¿eh? He leído culito doméstico. Culito doméstico. Siempre en mi equipo. Siempre en mi equipo esa gente que lee culito doméstico en lugar de culto doméstico, porque es que me parto. Es buenísimo. Buenísimo. Y agradecerte la acogida que están teniendo estos programas de religión. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar ahí, por apoyar el podcast, por escribirme, por todo, todo. Eres la leche, eres la hostia, joder. Es que eres lo mejor que ha dado el podcast. No a mí, yo no. Lo mejor que ha dado el podcast eres tú, que lo estás escuchando. Y ahí te lo dejo, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Por cierto, este es el programa Triple X, el programa XXX. Si a estas alturas de podcast, de programas, estoy ya a este nivel de soltura, miedo me da cuando vayamos por el programa 100. Ya eso puede ser, no lo sé, no me lo quiero ni imaginar. Y aparte de lo de culito doméstico, que estoy por renombrar el programa del culto doméstico y ponerle culito doméstico. Ojo, que estoy muy loco. Y aparte de eso del culito doméstico, también me gustaría comentar que he recibido correos electrónicos de gente con ganas de arrancar su propio podcast, con ganas de empezar su proyecto y que tienen dudas al respecto. Yo, si estás pensando en hacer un podcast y tienes dudas, oye, tú me escribes si quieres. No soy un gurú del podcasting, pero bueno, tengo ahí mi experiencia en el podcasting, que yo, desde mi humilde experiencia del día a día haciendo estas cosas, te puedo ayudar a resolverte dudas que puedas tener. Al principio del podcast, no sé en qué programa exactamente, en qué sección del final de qué programa, hablé un poco de cómo lo hacía, del programa que usaba, de Reaper, de cómo me gestionaba el tiempo, y eso puede ser interesante. También podemos hablar de cómo subir cosas en iVoox, cómo utilizar la plataforma de iVoox, eso puede ser interesante también. Quien quiera, pues me puede escribir. Ya sabes que tienes varias maneras de ponerte en contacto conmigo. La más directa, si dices, oye Iván, quiero hacer esto tal, es el mail, romaeternapodcast@gmail.com. También me puedes escribir en Twitter, me puedes mandar un DM en Twitter, @romaaeternafm. Me puedes también encontrar en Instagram, en las stories del culito doméstico, en Roma Eterna Podcast, que es la cuenta de Instagram. O también puedes comentar lo que quieras en este audio, en el apartado de comentarios de iVoox. Y dicho esto, y recordándote que estoy siempre a tu disposición para cualquier cosa que quieras comentarme, te recuerdo que si no estás suscrito, que te suscribas ya, porque es muy importante que te suscribas, ya que te vas a perder. Cada vez que subo un programa te perderás la notificación de Roma Eterna subido programa. O cuando publico algo en la comunidad, te lo vas a perder. ¿Realmente quieres perderte las comunicaciones de Roma Eterna? Hostia, qué miedo, ¿eh? Roma Eterna meets Radio 3 de la madrugada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás paseando? ¿Estás disfrutando del paseo? ¿Estás disfrutando de planchar la ropa? Si estás poniendo una lavadora, entiendo que deben ser las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, con esto de la factura de la luz. Así que pega el ambiente de Radio 3 de la madrugada, pega con esto. Y aparte de todo, siempre lo recuerdo y es muy importante, porque yo lo digo así de pasada y lo digo quitándole hierro al asunto, pero realmente tu suscripción de pago, si quieres hacerlo, porque Roma Eterna es gratuita, tu suscripción de pago me ayuda mucho a que poco a poco, cada €1,49 me acerca un poco más a, lo siento jefe si me estás escuchando, me acerca un poco más a poder dedicarme a esto del podcasting, soñar en dejar mi trabajo y dedicarme a tiempo completo al trabajo que me apasiona, que es el podcasting. Desde €1,49 al mes. Y si dices, mira, oye, que no me va bien o no quiero suscribirme, que tampoco pasa nada, y en lugar de eso quieres hacer una aportación puntual, puedes hacerlo en la plataforma Ko-fi, en la cual me puedes invitar a un café, a un chupito de garum, a un chupito de mulsum, lo que tú quieras, y es algo puntual y se hace a través de PayPal. No hay que hacer una suscripción ni nada. Eso ya como tú veas.
El apoyo principal que tiene este podcast, y es el que me llega al corazón, es tu escucha, tu comentario, tu like, tu suscripción. Que ya decidas destinar dinero de tu bolsillo para mi podcast, eso ya es maravilloso, pero eso es secundario. Lo principal es que estés aquí escuchándome cada 15 días, que es lo que realmente me llena y me da felicidad. Y sin más, te emplazo al siguiente programa, que será la continuación del tema de los decémviros, y también hablaré un poco de las 12 tablas, que no están el texto completo, no podemos saber realmente lo que decían, pero igual hay algo por ahí que se puede rascar. Ya lo veremos, hay gente que ha dedicado gran parte de su vida a investigar, a recopilar, a estudiar esto, y va a estar chulo, va a estar guay conocer estas cosas, porque nos va a permitir hacernos una idea de un poco la mentalidad de la vida de la época. Es guay, ya verás tú que te va a gustar, te lo garantizo, y si no, te devuelvo el dinero. ¿Que no has pagado? Pues no te devuelvo nada, te devuelvo el abrazo que te mando desde aquí, o bien un codazo, rollo pandemia, lo que tú quieras. Pero eso sí, te espero dentro de 15 días, porque pasaré lista en el siguiente programa de Roma a Eterna. Y espero que no se haya escuchado mucho el ventilador, pero es que necesito el ventilador puesto un rato por lo menos en la sección del final, porque si no te vas a quedar sin podcast. Que me quedo aquí tieso, te lo juro.